Bienvenidos a todos a la clase de esta semana. Como han observado ya en el título, la clase que vamos a estar trabajando hoy es acerca de servicio en el reino. Así que vamos a iniciar orando, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos enseñe y cierre sus ojos. Señor, gracias porque tú eres el maestro y tú nos llamas y nos invitas a participar del servicio en tu reino, en tu casa. Y eso es un privilegio muy grande. Queremos aprender hoy de ti, qué es lo que tú esperas de nosotros al llamarnos a servir. Cómo es que tú deseas que nosotros te sirvamos y de qué forma nosotros podemos colaborar y ser parte de esa tarea de extender el reino de los cielos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, para comenzar vamos a dar una definición acerca de servicio. Bueno, el diccionario nos dice que el servicio es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. También nos dice que se trata de ser a propósito para un fin determinado. Y la verdad es que son definiciones bastante interesantes si las miramos desde la perspectiva de hablar de servir a Dios, ¿no? Estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere o dispone. Si nosotros le ponemos aquí que hablamos de Dios, bueno, estamos diciendo entonces que se trata de estar sujeto a Dios haciendo lo que Él quiere o dispone. Y la segunda definición que estamos leyendo, que habla acerca del propósito, es interesante que la analicemos desde el punto de vista del servicio en el reino, porque entonces cuando nosotros decimos que servimos, es necesario que entendamos cuál es el propósito o el determinado fin que Dios espera de nosotros en su reino. Porque yo no voy a poder servir, yo no voy a poder ser útil en el reino si yo no entiendo cuál es ese propósito, cuál es ese fin que Dios me está llamando o que Dios quiere que yo cumpla dentro de la iglesia, dentro del servicio en general, ¿no? Del ministerio, de mi vida incluso, porque vamos a ver más adelante que no solo se trata pues de la iglesia o del domingo cuando estoy en la iglesia, sino de una vida en general de servicio. Ahora, la Biblia, cuando nos muestra la palabra servir o servicio o siervo, viene de vocablos que significan principalmente dos acepciones: adorar, ministrar y obedecer, o bien está haciendo referencia a un esclavo o un siervo. Y esto nos da mucha luz, porque entonces cuando la Biblia nos enseña acerca del servicio, lo que nos quiere enseñar no solo es el trabajo o la acción a la cual estamos llamados: barrer, enseñar, orar, no sé, evangelizar, la acción. Nos está refiriendo a un estilo de vida que implica adoración, ministración y obediencia. Eso es servir. De ese estilo de vida nace la acción específica a la cual Dios nos empieza a llamar. Es decir, yo no soy llamada a enseñar, sino yo soy llamada a una vida de servicio, es decir, a una vida de adoración, ministración y obediencia que se va a ir conduciendo hacia la enseñanza, por ejemplo, o hacia la alabanza, o hacia la administración con niños, de acuerdo al propósito o fin determinado, pero que el primer llamado es esta vida de adoración, ministración y obediencia. Y la segunda cosa que encontramos es que somos llamados a ser esclavos o siervos de Cristo. Y de ese someternos, de ese entender que somos esclavos de Cristo, cualquier otra forma de expresión de servicio. Ahora bien, la iglesia en la Biblia es comparada en diferentes ocasiones con un cuerpo humano que tiene una cabeza,
que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene ojos, que tiene diferentes sistemas, órganos, pero que al final funciona de manera conjunta. Una de estas ocasiones es la que encontramos en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí encontramos dos cosas fundamentales acerca de esta comparación de la iglesia con el cuerpo humano. Uno es que somos un cuerpo en Cristo, es decir, que la cabeza, lo que mantiene la unidad, lo que mantiene el centro, lo que mantiene la autoridad por encima de todo, es Cristo. Y dos, que somos miembros los unos de los otros, es decir, este trabajo de colaboración, de unidad que tiene cada uno de los miembros de la iglesia. Todos necesitamos de todos. Todos contribuimos al crecimiento de la iglesia bajo la autoridad, bajo la dirección de Cristo. Ahora, veamos 1 Corintios 12, vamos a leer del 12 en adelante, y estamos nuevamente estudiando esta comparación del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano, ¿no? De la iglesia como cuerpo con el cuerpo humano. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y esto ya lo veíamos en Romanos. Todos somos miembros de un solo cuerpo, hay unidad y estamos bajo la cobertura, la sujeción a Cristo. Seguimos leyendo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Entonces, punto número 1, todos somos llamados a servir con un mismo fin. Unidad. Todos somos llamados como miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, y en este caso nuestra iglesia local pues es Centro Cristiano Zumpango, a la cual hemos sido llamados a servir, y todos hemos sido llamados a servir como un solo cuerpo, con una sola visión, con un solo objetivo, bajo una sola autoridad que es Cristo. Seguimos leyendo. Versículos 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y esta analogía es tan clarita, dice, a ver, un solo miembro no es el cuerpo. Y lo vemos en nuestro cuerpo humano, aquí con la explicación que nos da. ¿El ojo es muy importante? Sí. ¿Alguien quiere estar sin un ojo? No, pero el cuerpo no solo necesita ojos. Necesita oído, necesita olfato, necesita las manos, la cabeza, los pies, la boca. Pero todos son igual de importantes, necesarios y tienen un propósito, tienen una razón de ser específica por la cual existen dentro del cuerpo. Como ojo, yo no puedo buscar cumplir la función de hablar que le corresponde a la boca porque no voy a ser efectivo en esa función porque no es mi diseño, no es la razón de ser de ese miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, entendemos que todos los miembros en el cuerpo de Cristo somos importantes, somos necesarios y tenemos una función.
Pero también entonces entendemos que todos los miembros debemos de descubrir en Dios cuál es esa misión, cuál es ese propósito, cuál es la función que debemos cumplir para poder ser efectivos. Ahora, algo que parece interesante en este versículo es cómo se van colocando los miembros, cómo se decidió quién era ojo, quién era boca, quién va a ser brazo. El versículo nos dice que Dios ha colocado los miembros a cada uno como Él quiso. Entonces, ¿cómo voy a poder determinar, cómo voy a poder conocer cuál es mi función? ¿Qué miembro soy? Si me tocó ser ojo, boca. Bueno, preguntándole a Dios. Porque Él es quien acomoda a los miembros del cuerpo. Él es quien va llamando a cada miembro para una función en específico. Entonces, nosotros tenemos que hacernos a la tarea de preguntarle a Dios qué función Él quiere que yo esté cumpliendo. Ahora, esto es muy interesante porque Dios nos ha dejado ya pistas, Dios nos va dejando rastros en nosotros mismos para que podamos identificar cuáles son esas funciones que debemos cumplir. Y ojo, no siempre voy a hacer toda mi vida ojo, boca, oído. A veces el llamado a hacer cierta función dentro del cuerpo de Cristo es por etapas. Puedo iniciar teniendo, no sé, un servicio en multimedia y después Dios me va capacitando en otras áreas, Dios me va llevando a ciertas áreas, las etapas en mi vida van cambiando, las necesidades de la iglesia también, y entonces me puede ir moviendo hacia otra área en el servicio, me empieza a dar más responsabilidades y entonces yo ya nada más tengo esta función, sino también tengo esta otra. Entonces no necesariamente vamos a tener la misma función, el mismo servicio por siempre. Es una etapa, son procesos, son temporadas, pero siempre se trata de cómo Dios quiere acomodarme, cómo Dios quiere que yo le sirva, cómo Él me va a usar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, yo le decía que Dios va dejando pistas, Dios nos va dejando rastros. Usted pregúntese, ¿qué dones, qué talentos, qué habilidades, qué conocimientos, qué recursos Dios ya le ha dado a usted que le están dando pistas de hacia dónde Dios lo quiere llevar? Imagínese usted que yo digo, es que yo siento que Dios me está poniendo a cantar en la alabanza, pero pues a mí no me dio nada de talento para cantar. Bueno, algo ahí probablemente no es congruente, porque Dios nos va a capacitar, Dios nos va a equipar con ciertos dones, ciertas habilidades que si bien no tienen que estar perfeccionadas desde un principio, pero sí tiene que mirarse cierto potencial que puede servirme para el área en la que Dios me está llamando. Esa es una. Los recursos, las habilidades, los conocimientos que Dios ha puesto en mí y que aunque no haya desarrollado, ya podemos visualizar que están en mí y que me preparan o me hacen más apto para cierta área del servicio. Y la segunda, que a mí me encanta, es que Dios pone en nosotros ciertas pasiones, cierto fuego. Nos hace mirar necesidades en específico y hacernos sentir que hay algo de responsabilidad en nosotros para suplir esa necesidad. A lo mejor usted dice, me duele mucho ver a los niños que están sufriendo y tengo ese corazón de orar por los niños y entonces siento esa pasión por los niños. Bueno, entonces probablemente la función que Dios le esté llamando a cumplir en el ministerio esté relacionada con los niños. Puede ser enseñando con los niños o Dios lo está llamando a interceder por los niños. Pero usted identifique
¿cuál es ese fuego que Dios está poniendo en su corazón? ¿A qué necesidades Dios lo está haciendo sensible? Porque cuando Dios nos permite identificar ciertas necesidades, no es para que juzguemos, no es para que critiquemos, sino por el contrario, porque quiere que nosotros seamos parte de la provisión a esas necesidades, como a través de nuestro servicio. Hagas esas dos preguntas. ¿Qué recursos tengo que Dios ya me ha dado que son útiles para ciertas áreas del servicio? Y dos, ¿cuáles son esos fuegos que Dios ha encendido en mi corazón? Y a partir de ahí, usted analice, usted pregúntele a Dios, usted reflexione y va a ir encontrando cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Hemos entonces aprendido que todos los miembros tenemos una función que cumplir. No hay un solo miembro en el cuerpo de Cristo que no tenga una función que cumplir, que no tenga un lugar en el que Dios quiera que florezca, pero todos tenemos que tener el corazón y la iniciativa de descubrir cuál es ese lugar, cuál es esa función y empezar a trabajar. Ahora mire, me parece muy interesante cuando leemos las cartas de Pablo, cuál es la presentación que encontramos en la gran mayoría de sus cartas. Y solo vamos a estudiar el caso de tres, de Corintios, que en realidad aparece en ambas, en primera y segunda, de Gálatas y de Efesios, pero si usted revisa aparece en más cartas. Y vea la presentación con la que inician estas cartas. Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. ¿Nota la constante? Pablo entendía que él era apóstol, que es uno de los ministerios, lo vamos a ver más adelante, que su función dentro de la iglesia era ser apóstol y que esto no era un llamamiento de hombres, esto no era algo que Pablo deseó, quiso y entonces se colocó en esa posición, no es algo que todos votaron y entonces lo eligieron. Pablo entendía que ese llamado, esa función dentro del cuerpo de Cristo que él estaba cumpliendo, provenía de parte de Dios. Y esa es la verdadera razón de cómo somos llamados al servicio. Que yo pueda decir, Elizabeth, maestra de cursos bíblicos por voluntad de Dios. Que entendamos que sin importar cuál es la función que yo esté cumpliendo en el cuerpo de Cristo, es la voluntad de Dios. No es porque el pastor me invitó y entonces yo estoy sirviendo aquí porque pues, quiero ayudarle a mi pastor, ¿no? O no es porque mis papás les gustaría, o no es porque a mí como me encanta hacer esto y yo disfruto tanto, no. La principal razón del llamado al servicio es Dios, como veíamos en los versículos anteriores. Es Dios quien acomoda a cada miembro en su lugar. Entender que la función, el llamado a servir, sin importar en cuál punto del servicio yo esté o en qué área esté yo funcionando, proviene de Dios, me va a hacer entender que el compromiso y la responsabilidad también la estoy adquiriendo con Dios primeramente. Si es una realidad que al servir dentro de Centro Cristiano Zumpango, yo me comprometo con Centro Cristiano Zumpango y con las autoridades delegadas, que son mis pastores, que son mis líderes de servicio, sí, pero eso viene solo después de que yo entendí que el compromiso es con Dios, porque Él es quien me llamó a servir. A Él es a quien yo respondo que sí.
Pablo tenía tan en claro que él estaba en esa posición de ser apóstol de la iglesia porque esa era la voluntad de Dios para su vida, porque esa era la función que Dios lo estaba llamando a hacer. Y por eso él entendía que el compromiso no lo estaba adquiriendo con la iglesia de Corintios, de Gálatas, de Efesios o la iglesia que fuera, sino con Cristo, a quien le iba a rendir cuentas de qué había estado haciendo era a Dios y no a los hombres. Siempre hay que recordar que somos llamados al servicio por la voluntad de Dios. Él es quien nos invita a servir y con Él estamos adquiriendo ese compromiso. Pero además algo interesante es que Pablo entendía que habíamos sido llamados por gracia, que él había sido llamado por gracia, es decir, que no había mérito alguno en él que le hiciera apto, merecedor de ese privilegio de servir a Cristo. Y vea lo que nos enseña en Efesios 3, 7 y 8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Llamados por voluntad de Dios y por gracia. Nadie es digno ni merecedor de ser parte funcional y activa de una obra tan perfecta, tan trascendente, tan eterna como es el reino de Dios. No hay nada en nosotros que pueda realmente serle útil a Dios. Es su gracia en nosotros la que nos da la oportunidad de servir. Y esto tiene dos cosas. Uno, nos hace mantenernos humildes en el sentido de decir, ok, no es por mí, no es por mis habilidades, no es porque soy la mejor o la más calificada, no. Y entonces me mantiene humilde porque eso se trata de Dios y su misericordia y su gracia infinita, pero también me ayuda a no sentir esa presión o esa impotencia, porque el servicio a Dios es algo que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y entonces también entender que he sido llamada por gracia me da esa valentía para decir, ok, tal vez no soy capaz, tal vez van a venir retos, tal vez me voy a sentir cansada y va a ser difícil y voy a tener que trabajar y me voy a sentir a veces sobrepasada, pero si Dios me llamó por su gracia, Dios me va a equipar. Dos cosas de la misma moneda, de la gracia. Por un lado, me mantiene humilde, con los pies en la tierra, enfocada en que todo es por Cristo y para Él. Y número dos, también me da esa confianza y ese poder para descansar en que como ese ha sido por gracia, es Dios quien me va a capacitar. Es Dios quien me va a respaldar. Vea, 2 Corintios 3, 4 y 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ojo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Se da cuenta? Nuevamente vemos lo que produce en nosotros entender que hemos sido llamados por voluntad de Cristo, por su gracia. Entendemos que no somos competentes. Entiendo que no es por mis capacidades, pero tampoco importa que no sea competente porque yo sé que quien me llamó me va a capacitar.
Entiendo que no tengo que ser perfecta para poder servir, porque quien me llamó es quien me va a hacer competente. Y entonces esto trae mucha claridad a nuestras vidas. 1, humildad. Y 2, descansa, confía. Empieza a servir aún cuando tú no ves que tienes todo lo que necesitas, porque nunca lo vamos a tener. Confía en que Dios puede usarte así como estás, con esas habilidades, con esos poquitos recursos que tú sientes que tienes, porque no se trata de ti, no se trata de mí. Ahora, ojo, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser competentes según esto? Dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No es que mágicamente Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. La competencia, la capacitación viene a través del nuevo pacto, es decir, a través de ese proceso de salvación y santificación de todo cristiano. Por eso dice, no de letras, sino del espíritu, santificación. Yo no empiezo a servir hasta que soy santo, yo empiezo a servir cuando estoy dispuesto a la santificación, porque entonces significa que yo he aceptado el sacrificio de Jesús en mí, que es lo que me hace competente. ¿Se da cuenta? Es a través de Cristo que nosotros somos llamados a ser miembros, a ser ministros de este nuevo pacto. Cuando yo me abrazo de ese espíritu que me lleva a la santificación, cuando yo permito que el Espíritu trabaje en mí para que me santifique, para que me purifique, para que me perfeccione, es entonces que estoy siendo capacitada, que estoy convirtiéndome en un ministro competente. Yo no lo soy, a través de Cristo me convierto en uno. Y bueno, vamos a mirar cómo es que Dios nos capacita para esa función a la cual nos ha llamado. Uno es lo que ya veíamos hace rato, los dones. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otras versiones de la Biblia dice para edificación de la iglesia. Entonces, Dios nos ha dado dones de todo tipo. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces, todos esos dones, esas habilidades, esos recursos que hay en mí provienen de Dios y son parte del proceso y de lo que Dios nos da para hacernos competentes y para capacitarnos. Y obviamente también hablamos de los dones del Espíritu que nosotros recibimos para poder edificar, para poder ser de provecho para la iglesia. Entonces, una de las formas en las que Dios capacita a sus ministros es a través de los dones. Si usted de pronto dice, yo estoy sirviendo en tal área que Dios me puso y siento que tengo mucha dificultad para hacer cierta tarea, necesito que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé creatividad, que Dios me dé, no sé, más amor, más amabilidad, no, yo recibo a la gente en la puerta y necesito ser más empático. Bueno, usted ore, pídale a Dios y Dios nos capacita con sus dones. Podemos hacer eso. Otra forma en la que somos capacitados es a través de la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿cómo? Enteramente preparado para toda buena obra. Parte del propósito de la palabra de Dios, de por qué nos dejó la palabra escrita, es para que podamos ser preparados para toda buena obra. Somos capacitados para el servicio a través de su palabra. Por eso es
indispensable que usted que sirve dentro de la iglesia, usted que quiere empezar a servir dentro de la iglesia, sea un hombre, una mujer que lea su Biblia. Porque a través de la palabra de Dios vamos a encontrar cómo Dios quiere que le sirvamos, vamos a encontrar qué dones son los que Dios nos da, vamos a conocerlo a Él, vamos a poder ser santificados, vamos a poder ser limpiados en el corazón, vamos a recibir sabiduría, crecimiento, discernimiento, todo lo que necesitamos para poder servir correctamente, para ser eficaces en nuestra tarea en el reino. Entonces, usted como servidor del reino es completamente necesario que también sea alguien que escudriña la palabra de Dios, sin importar en qué esté sirviendo. La palabra lo va a capacitar, lo va a preparar para toda buena obra. Y miren, vamos a revisar el ejemplo de Jesús, que es el ejemplo de servicio más grande y perfecto que tenemos. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lo que Jesús nos está enseñando en este versículo es, así como yo les he servido, ustedes tienen que servir a los otros. Sirve a tus hermanos, lava los pies. Y podríamos profundizar mucho sobre qué significa lavar los pies, ¿no? Esa actitud de servicio, de humildad, de perdón. Pero regresemos a la definición del inicio, recuerda, obedecer, ministrar, adorar. Lava los pies de otros, obedece a Dios, sé humilde, atiende las necesidades de tus hermanos, atiende las necesidades de la iglesia de Cristo, de la novia, vela por el bienestar de la iglesia, busca la paz de Jerusalén, dice Salmos, y Jerusalén es nuestra iglesia local. Pide por su paz, busca su paz, promueve su paz. Ama la iglesia de Cristo y todos sus integrantes. Ama a las personas que Dios ama. Y la Biblia nos dice que Él amó al mundo. De eso se trata el servicio. El servicio siempre se va a tratar de las personas. No solo de lo que yo hago, sino de cómo eso que yo estoy haciendo está bendiciendo a otras personas. Puedo enseñar increíble, pero si no hay en mi corazón el deseo que otra persona sea bendecida, crezca de fruto, si ese no es el objetivo de la enseñanza, entonces de nada sirve. Como nos dice la Biblia, ok, si tú puedes profetizar y tú tienes la fe que mueve montañas y haces milagros y das tu vida, pero si no hay amor, entonces eres como un címbalo que retiñe. Lava los pies de otros. El servicio se trata de lo que tú vas a hacer a favor de otros, porque a esos otros Dios les ama. Y yo de verdad les dejo esto. Se trata de pensar cómo puedo promover el bien para la iglesia de Cristo, buscar la paz para la iglesia de Cristo y para todas las almas que Dios ama y por las cuales también dio la vida de su Hijo. Seguimos mirando el ejemplo de Cristo. A Filipenses 2:8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dejó un ejemplo tan bonito
acerca de cómo es la humildad. Dice que él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo se despojó y vino a ser un siervo. Y a veces en el servicio dentro de la iglesia nosotros nos aferramos a una posición, nos aferramos a una función, nos aferramos a tener la razón, nos aferramos a la comodidad, nos aferramos a un montón de cosas que nosotros queremos, deseamos y nos acomodan y no somos capaces de servir como es correcto. La verdadera vida de servicio es aquella en la que somos capaces de despojarnos para servir a otros, para dar a otros, de entregarnos a otros. Me encanta como Pablo dice que él está dispuesto a gastar todo, incluso a gastarse él mismo para poder ganar almas. Eso es el servicio, es lo que hizo Jesús. El servicio no es una posición, el servicio no es una función, el servicio no es solo una plataforma, el servicio es despojarnos para poder dar a otros y encontrar la belleza y el privilegio en despojarse. Porque suena tan abnegado, lleno de sufrimiento, pero cuando lo vemos desde la visión de Cristo y cuando lo experimentamos desde esa perspectiva, nos damos cuenta de que hay tanta belleza en ello, de que en verdad es mejor dar que recibir. El servicio en el reino de Dios siempre se trata de eso, humildad. Porque recuerde que el reino de Dios es todo lo contrario al de la tierra. Aquí se trata de que el que quiere ganar tiene que perder su vida. El que quiere ser el mayor tiene que ser el menor. Tiene que servir. Aquí siempre es al revés. Contrario a lo que nos enseñan en el mundo. Aquí el que es humilde es grande. El que se despoja recibe más. De eso se trata el servicio. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. El espíritu de humildad es el espíritu de Dios. El espíritu de orgullo manifestado en cualquier forma es el espíritu del diablo. Si no, recuerde la historia de cómo llegó a ser expulsado por el orgullo. Para servir se necesita humildad. Y se va a estar necesitando ejercitar, desarrollar y probar esa humildad constantemente e ir encontrando cómo hay belleza en ello. Punto número 2 del servicio. Ya vimos aquí acerca de la humildad, de seguir este ejemplo de Jesús. Y la segunda cosa que es muy importante en el servicio es la santificación. Y lo veíamos un poco con la palabra de Dios, pero 2 de Timoteo 2:21 nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, no podemos servir a Dios si no estamos dispuestos a ser limpiados. Y toda la vida vamos a tener cosas de las cuales limpiarnos. La santificación es un proceso diario, continuo, que no se termina hasta que me muera o hasta que Dios venga. Y yo tengo que estar comprometida con el proceso de santificación si yo quiero servir a Dios. Porque no puedo ser un instrumento de uso honroso si no hay limpieza en mí. No sirvo a Dios porque soy santo, pero sí me santifico porque estoy sirviendo. Si usted es un servidor en la casa de Dios, si usted quiere servir, comprométase con el proceso de santificación.
como Pablo dice, sé que no soy perfecto, no es que todo lo haya alcanzado, pero yo prosigo todos los días, enfrentar la lucha de hoy, enfrentar el pecado que hoy quiere hacerme caer y santificarme. Porque yo sé que si me santifico, entonces voy a ser útil para Dios. Porque recuerde que la santificación es este proceso de me aparto de algo para destinarme a otra cosa. Entonces, se trata de apartarse del pecado para estar destinado a uso en la casa de Dios. Por eso es necesario santificarse, porque yo no puedo estar destinado al servicio en la casa de Dios, yo no puedo estar siendo usado en la casa de Dios si no me he apartado de mi uso anterior, que era el pecado. Como nos enseña la Biblia, si seguimos prestando nuestros cuerpos como instrumento para el pecado, no lo puedo estar también prestando como instrumento para el servicio en el reino de Dios. Entonces, tengo que escoger uno de los dos usos. O soy instrumento para el pecado o soy instrumento para la casa de Dios. No puedo ser ambos. Por eso la santificación es necesaria para el servicio. Y recuerde que la santificación es un proceso diario, constante y continuo. Tercer cosa, fidelidad. Mateo 25:21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Nuestro primer llamado para el reino de Dios es a fidelidad. Y muchas veces tenemos esta idea de que no, cuando Dios me lleve a ese propósito de ser el evangelista más grande y más famoso, entonces sí voy a estar cumpliendo mi llamado y el resto de las tareas que Dios me mande no son tan importantes. Y nos es muy sencillo no ser fieles en lo poco. Pero el primer llamado de todo hijo de Dios es la fidelidad. Y si no pasamos la prueba de fidelidad en lo poco, nunca vamos a poder pasar al siguiente nivel. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, Dios siempre te va a llevar más adelante cuando hayas sido capaz de ser fiel en tu primer nivel. Si yo no he podido ser fiel en este primer nivel, en este primer llamado, en esto que Dios me ha dado hoy, yo no puedo estar ahí vislumbrando y deseando esa promesa futura, ese otro llamado, ese crecimiento en el servicio, ese que me dé más responsabilidad si no he sido capaz de ser fiel. Ahora, recuerde lo que veíamos en Pablo. Se trata de entender que hemos sido llamados por voluntad de Dios. Así que si Dios es quien me ha llamado, da igual a que me haya llamado, yo le estoy siendo fiel a Dios. Fidelidad, no a los hombres. Fidelidad a la cabeza, que es Cristo, a quien me ha llamado, que es Dios. Y Él es quien decide cuándo promoverme, cuándo no me promueve, cuándo pasamos a otro nivel, cuándo cambiamos de temporada, cuándo me toca hacer cierta función. Él decide, pero mi llamado es ser fiel, donde quiera que sea, cumpliendo la función que sea. Primeramente, somos llamados a la fidelidad. Y mire, vamos a terminar con esto. Me voy a ir rápido porque en realidad esto lo vamos a ver en el Zoom, es parte de su tarea. Pero dentro del servicio o dentro de lo que nosotros llamamos como ministerio, que es el servicio en la iglesia, la Biblia nos enseña 5 ministerios que usted va a tener como tarea investigar en su casa cada uno de estos 5 ministerios y hacer una breve descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, apóstol. Y usted me va a escribir ahí cuáles son las funciones de los apóstoles, qué hace un apóstol, qué dice la Biblia sobre los apóstoles. Me puede poner, por ejemplo, ahí Pablo era un apóstol o tal persona en la Biblia vemos que es un apóstol, hizo esto. Usted va a hacer toda una descripción, va a dar un perfil
de cada uno de estos 5 ministerios. Esa va a ser su tarea y vamos a estar estudiando los 5 ministerios en el día del Zoom. Entonces, no nos vamos a profundizar mucho ahorita, solo quiero que veamos esto muy rápido, que es acerca de Jesús, los 5 ministerios en Jesús. Y vamos a empezar con los apóstoles. En Hebreos 3:1 nos dice, por lo tanto, hermanos santos, ustedes que comparten un llamado celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Ojo, Jesús es el único ser humano, porque él era ser humano cuando estuvo aquí en la tierra. Recordemos que él es 100% Dios, 100% hombre, en el cual podemos mirar los 5 ministerios a su máxima esplendor, todos manifestados. Por lo regular, todos los seres humanos tenemos uno de estos presente en nuestra vida, y como yo le decía, a veces es por temporadas, pero siempre nos conduce hacia una de estas áreas, y dentro de cada una de estas áreas se dividen los diferentes áreas de servicio. Y eso lo vamos a ver en el Zoom, por eso no me quiero detener ahorita. Pero en Jesús vemos estos 5 ministerios. Aquí no apareció en la diapositiva el quinto, pero ahorita se lo digo. Entonces, vemos aquí a Jesús como apóstol. Nos dice que él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Luego lo vemos como profeta en Lucas 24:19, donde dice Jesús de Nazaret, un hombre que fue un profeta poderoso en hechos y palabras ante Dios y todo el pueblo. Jesús como un profeta. Después lo vemos como maestro, y aquí es donde está ya el error, se me movió, pero esta cita corresponde al pastor, a Jesús como pastor, pero bueno, encontramos un montón de historias en la Biblia donde vemos a Jesús como maestro que enseñaba a sus discípulos, que predicaba en el monte, en la sinagoga, que hablaba con parábolas. Jesús fue un maestro también. Después, bueno, fue un pastor, como dice Juan, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y se refiere a Jesús. Y después lo vemos como evangelista. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas nuevas, es decir, el evangelio o evangelizar a los pobres. Entonces, si usted mira, vemos en diferentes relatos de la Biblia, de los evangelios, principalmente cómo Jesús cumplía cada uno de estos ministerios, cómo él ejerció los 5 ministerios durante todo su tiempo aquí en la tierra. Ahora entonces, usted va a estudiar el perfil de cada uno de estos ministerios, lo va a traer bien estudiado y lo va a traer escrito, porque el día domingo en el Zoom vamos a estar hablando acerca de los 5 ministerios y de qué se trata cada uno y cómo podemos también nosotros ir descubriendo hacia cuál de estos 5 nos estamos inclinando o Dios nos está llamando. Pues eso es todo. Espero sus tareas, espero que estén estudiando, y si tienen alguna duda, por favor, contáctense a través de WhatsApp. Que Dios les bendiga.